Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje número 16. Si predico la circuncisión, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lectura bíblica, Gálatas 5, versículo 11 y Gálatas capítulo 6, versículo 12. Tengo que dar gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, especialmente habernos revelado que en Efesios capítulo 1, Él nos muestra que el Padre tiene un anhelo en su corazón y este anhelo, este deseo, es usado en la Biblia con el término beneplácito de su voluntad, de la voluntad del Padre, que es el anhelo de su corazón o algo que Él aspira, algo que Él desea. Y el Hijo, Él hace prosperar su voluntad. Y como la palabra emite la voz de comando de Dios para su ejecución, y el Espíritu Santo, con su poder, ejecuta conforme a la voluntad del Padre. Es así que las cosas suceden. Y gracias a Dios, el Señor ha hecho en medio nuestro. La palabra ha sido hablada fielmente cada semana. Hemos recibido como la voz de comando y yo he hablado a los hermanos. No solamente oímos como un mensaje, no solamente oímos la palabra para la obtención de conocimiento bíblico, sino que también debemos, entre líneas o en el mismo soplo de la palabra de Dios, nosotros percibimos el suspiro del corazón del Padre, lo que el Padre realmente quiere cuando habla esta palabra. Y al final de todo, lo que Dios el Padre quiere realizar, ¿cuál es su voluntad? Es lo que yo he siempre hablado a los adolescentes, que ellos saben lo que se trata. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿O cuál es la voluntad del Padre? También está en Efesios capítulo 1. Está en los versículos, ¿cuáles? 9 y 10. Que nos dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este beneplácito, como entendemos, es el anhelo del corazón del Padre, que es el misterio de su voluntad, y Él propuso en Cristo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra reunir tiene el sentido de encabezar, colocar a Cristo como la cabeza para hacer encabezar en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, al final de todo, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, ¿cuál es su voluntad? Su voluntad
es que al final de los tiempos, a través de todas las dispensaciones del tiempo y antes de que el tiempo termine, Dios habrá hecho a Cristo que sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Por tanto, este proceso de encabezar, Él necesita hacerlo por medio de la iglesia. Por eso que en el versículo 22, aún en Efesios 1, dice, y puso y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el medio por el cual esto va a suceder, de hacer encabezar, de hacer que Cristo encabece todas las cosas, la cual es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar enfocados, empeñados para que esto suceda en nuestros días. Infelizmente, casi 20 siglos de la historia de la iglesia han pasado y nosotros aún no vemos esto suceder. Entonces, gracias a Dios que el Señor en los últimos tiempos Él está acelerando sus pasos y nosotros tenemos una responsabilidad como los últimos trabajadores, los trabajadores de la última hora. Y Dios entonces nos ha llamado, hermanos, para la era del Espíritu, a acelerar este trabajo. Entonces Dios ha hecho con que nosotros entendamos que quien va a realizar esta obra es la misma palabra de Dios. Y la palabra, solo para que ustedes, para quien nos visita, solo para que ustedes entiendan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, cuál la participación de la iglesia para que esta obra sea hecha. Entonces, a Primera Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Hermanos, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es nuestro papel para que esta voluntad sea hecha? Esto quiere decir que Cristo encabece todas las cosas. En cuanto a nosotros, nosotros debemos recibir la palabra que viene del canal de Dios, del apóstol, como la palabra de Dios. Aquí dice que habiendo recibido la palabra que de nosotros recibisteis, ellos oyeron la palabra de Pablo, que es de Dios. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como la iglesia? Nuestro papel como la iglesia, hermanos, es oír la palabra de Dios que Dios manda por medio de sus profetas y creer que esta palabra no es de los hombres, que esta palabra es de Dios y por medio de nuestra fe en la palabra, el Espíritu opera la obra de Dios. Esto quiere decir, opera conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo encabece sobre todas las cosas. Entonces, esto tiene que avanzar entre nosotros. No puede parar. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que yo como la iglesia y ustedes como miembros de la iglesia creemos en la palabra de Dios, esto quiere decir que usted da condiciones para que el Espíritu opere por medio de su fe la obra de Dios. Esto quiere decir, está avanzando la obra de Dios de que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. ¿Está bien? Entonces, una vez entendido esto, yo quiero decirles a ustedes,
lo que nosotros estamos experimentando realmente es algo extraordinario. El Señor, a partir del año 2020, nos profetizó, como una palabra de promesa, que en el seno de la aurora, al comienzo de la aurora significa el comienzo del amanecer. Hermanos, el comienzo del amanecer significa el comienzo de la venida del Señor, y el comienzo del amanecer solamente los especialistas consiguen descubrirlo. No es una persona laica que lo va a descubrir. Por la palabra de Dios entendemos que comenzó el amanecer de la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo va a durar este amanecer? No sé, pero nosotros sabemos que el amanecer ya está despuntando. ¿Y cuáles son las señales? Las señales del amanecer son que en el seno de la aurora caerán las gotas del rocío, que son los jóvenes santos formándose como un ejército de Dios aquí en la tierra. Y nosotros vimos a partir de 2021, 2022, milagros sucediendo. Los adolescentes comenzaron a ser energizados porque comenzaron en su simplicidad, en su espíritu humilde y en su amor reverente a la palabra. Algo sucedió que ellos comenzaron a ser extremadamente energizados por la vida de Dios y por el Espíritu de Dios. Y con esto, hermanos, el Señor energizó a toda la iglesia. Y los jóvenes se alinearon a este ejército y estas tropas. Y nosotros también, los adultos, los más maduros en la iglesia, comenzamos a integrar como intendentes para que esto se torne una herramienta en la mano de Dios, para que Dios haga su voluntad, el anhelo de su corazón. Voy a repetir, ¿qué es? Que es hacer que Cristo encabece todas las cosas. Entonces, para que Cristo pueda encabezar todas las cosas, Cristo necesita colocar todos alineados. Él necesita colocarnos a todos en la misma frecuencia, en el mismo ritmo. Hermanos, gracias al Señor que 3, 4 años nosotros hemos descubierto que los cielos tienen un ritmo, que son los 4 seres vivientes de Ezequiel 1, tiene un ritmo, y los cielos quiere imprimir este ritmo en la tierra, y este ritmo de los cielos, hermanos, pasa a dictar nuestra frecuencia. Y hoy nosotros tenemos la misma frecuencia. Entonces, esta energización que Dios hizo a partir de los adolescentes, en verdad energizó toda la iglesia. Nosotros pasamos a ser energizados. Cuando somos energizados por la palabra de Dios, nosotros seguimos la dirección de la palabra, seguimos la frecuencia de la palabra, nosotros seguimos la fase de la palabra y la dirección de la palabra para la utilidad de Dios, para hacer su voluntad. ¿Está bien? Hay diferencias. Dios quiere colocarnos a todos en la misma frecuencia. ¿Qué es la misma frecuencia? Todos nosotros tenemos el mismo largo de onda. Claro, estoy usando la analogía de la física. Todos nosotros, como la luz, toda luz se transmite por medio de ondas electromagnéticas. Y estas ondas, Dios quiere colocarlo en la iglesia. Todas estas ondas con la misma frecuencia, quiere decir con el mismo largo de onda. Y el largo de onda de una frecuencia de una luz se refiere al color de la luz. Todos nosotros tenemos el mismo color. Todos tenemos el mismo color, la misma frecuencia,
pero nosotros podemos tener la misma frecuencia, pero no estar en fase. No estamos subiendo y bajando al mismo ritmo, porque si no estamos en la misma fase, en algún momento nosotros vamos a estar anulándonos uno al otro. Lo que usted hace, yo anulo. Lo que otro hace, yo anulo. Ahí, hermanos, nosotros perdemos energía y perdemos tiempo para hacer la voluntad del Padre. Por tanto, gracias a Dios, la palabra que recibimos cada semana está colocándonos no solo en la misma frecuencia, está colocándonos en el mismo ciclo, en la misma fase. Y estando en la misma fase, nosotros amplificamos la intensidad del rayo. Entonces, hermanos, nosotros no nos estamos anulando uno al otro. Por el contrario, estamos sumando, estamos ampliando la amplitud, la intensidad, para que Dios pueda dar dirección a los rayos como el rayo láser para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Esto es lo que Dios está haciendo en medio nuestro, algo maravilloso, fabuloso que Dios está haciendo en medio nuestro. Entonces, yo hablé en la live del jueves y de ayer para el PAC. Yo le dije a los hermanos que en qué la iglesia participa entonces de esta obra para hacer la voluntad de Dios. Nosotros no participamos de la parte del Padre. El Padre, Él tiene una voluntad. Él tiene el anhelo en su corazón. Él tiene una aspiración en su corazón. Y todo tiene que ser hecho de acuerdo con su voluntad que el Padre tiene. Nosotros entonces no participamos del Padre. Nosotros no nos reunimos con el Padre para discutir su voluntad. Nosotros no tenemos esta participación. La voluntad del Padre es soberana. Solo el Padre es lo que desea y va a ser hecho lo que el Padre desea. El hombre no participa en la decisión de la voluntad del Padre. Y el hombre también no participa en lo que el Espíritu hace, no en el sentido de que el Espíritu hace por medio de nuestra fe, sino que en el sentido que el Espíritu tiene poder, el poder de ejecutar obras sobrenaturales, milagros, prodigios y señales que nosotros vemos sucediendo al comienzo de la iglesia de Jerusalén en Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos. Por tanto, nosotros no participamos ni la parte de la voluntad del Padre, ni en el poder del Espíritu para hacer la obra. Entonces, ¿en qué participamos? ¿En qué? ¿La iglesia participa? En el Hijo. La iglesia está en Cristo. ¿Está bien? Por eso que yo hablé ayer esto. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, en Cristo. Todo lo que sucede con la iglesia, hermanos, es en Cristo. Si no hay Cristo, su muerte y resurrección, habernos incluido en Él, hermanos, nada de las bendiciones recibiríamos. Así como nos escogió en Cristo, hasta la elección del Padre es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Quiere decir, nuestra participación es en Cristo, en Cristo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, ¿cuál es el papel de Cristo? Entonces, Cristo, el Padre tiene una voluntad, anhela, aspira, suspira, y el Hijo es muy sensible al suspirar del Padre, a la voluntad del Padre, al anhelo del Padre. ¿Y qué hace el Hijo? Según Proverbios capítulo 9, 8, ¿qué nos dice? Que Cristo,
Versículo 12, Proverbio 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Quiere decir, Cristo es la misma sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que una vez el haber percibido que el Padre tiene un anhelo, un suspiro, Él necesita tener sabiduría. Él mismo es la sabiduría, es la prudencia de Dios. ¿Para qué? En el capítulo 8 aún de Proverbios, versículo 30, dice así: con él estaba yo, el Hijo estaba con el Padre, yo ordenándolo todo y era su arquitecto. Entonces, ¿cuál es el papel del Hijo? El Padre tiene un anhelo y el Hijo entonces arquitecta, desarrolla cómo hacer para que eso suceda, cómo alcanzar este objetivo. Ahí, cuando el Hijo, que es la misma palabra, sale como la voz de comando y el Espíritu ejecuta con su gran poder. Entonces así funciona. Nosotros hacemos parte, nosotros podemos hacer parte de lo que el Hijo hace. Entonces usted va a decir, ¿cómo hace el Hijo? Es lo que yo mostré ayer para los hermanos. Esto está en Isaías. ¿Es eso? ¿Es ese versículo? Isaías. Sí, solo voy a leer aquí de Isaías 53. Versículo 1 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ¿quién es el brazo de Jehová? Es Cristo, es el Hijo. Entonces, ¿a quién fue revelado el brazo del Señor? ¿Qué es el brazo? Es aquel que hace el anhelo del Padre, que se torna en una acción. Este es el brazo, es el hombro. Puede traducirse también en hombro. Brazo o antebrazo quiere decir aquel que coloca en acción. ¿Quién es el brazo del Señor? Es el Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? El Hijo, hermanos. Por causa de la caída del hombre, Cristo tuvo que morir por nosotros y realizar su redención para rescatarnos de los pecados para Dios. Entonces, no tengo tiempo. Ustedes pueden leer todo el capítulo 53 de Isaías. Solo voy a leer el versículo 10 por causa del tiempo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Agradó al Padre quebrantar a su propio Hijo por causa nuestra, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, ¿qué hizo el Hijo? El Hijo, para atender a la voluntad del Padre, el Hijo se dispuso a rebajarse, a tornarse un hombre, vino aquí en la tierra y murió por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz como ofrenda, como expiación por el pecado. Entonces, esta parte de la redención que el Hijo ejecutó, ninguno de nosotros tiene parte. Nosotros no tenemos parte en la ejecución de la obra de redención, pero de aquí en adelante, cuando la iglesia es engendrada, de aquí en adelante tenemos participación. ¿Cómo? Vamos a continuar leyendo este versículo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quiere decir, Cristo murió y terminó, pero aquí dice, prolongará sus días. Entonces, ¿quién está prolongando? Tendrá largos días. La iglesia, o yo y usted. Y la voluntad de Jehová serán sus manos prosperadas. Entonces, ¿cuál es el papel del Hijo? El Padre tiene un deseo, un anhelo. ¿Cuál es el papel del Hijo? Es hacer que la voluntad de Dios el Padre prospere, ir adelante, avanzar. ¿Es así? Entonces, la voluntad del Señor prosperará en sus manos. Entonces, nosotros hoy, como la iglesia, nosotros tenemos este papel de, juntamente con Cristo, de entender lo que el Padre quiere. Cada semana usted está oyendo un mensaje, una palabra, las live, en la comunión con los hermanos, inmersión.
dormir con Dios, despertarse con Dios. Ciertamente usted está oyendo el susurro del Padre, la aspiración del corazón del Padre. Entonces no deje pasarlo como un mero mensaje, no lo deje pasar como un mero conocimiento bíblico. Detrás de las letras, en las entrelíneas, perciba que el Padre está susurrando, el Padre está aspirando a algo, el Padre anhela algo. Entonces, ¿cuál es su papel en el Hijo? ¿Cuál es su papel en el Hijo? Es hacer prosperar la voluntad del Padre. ¿No es así? Por eso, hermanos, por causa de esto, esta semana, alguien atendió el suspiro del Padre y colocó un cartel en su frente, salió a las calles, que decía el cartel: usted quiere ser un misionero. Y con esto, orando por las personas, llevando la palabra de la inmersión a las personas. Hermanos, muchas personas fueron alcanzadas, recibieron la oración y algunos demostraron el deseo de ser perfeccionados en el CEPEP para ser misioneros. Entonces, hermanos, de una manera práctica, no vamos a espiritualizar las cosas, vamos a hacer que esto se torne práctico. Y nosotros podemos, por ejemplo, los hermanos ayer fueron a Guarulhos. Hermanos, es usted con la acción práctica, usted hace prosperar la voluntad del Padre. Los hermanos del ABC finalmente alquilaron una casa para la casa de adolescentes. Hermanos, esto es una acción que la iglesia toma, oyendo el anhelo del corazón del Padre. Por tanto, hermanos, el Señor quiere que cada uno de nosotros participemos de este trabajo, de esta obra de Dios, de esta manera. Por eso, hermanos, el Señor nos coloca en la iglesia como una cámara de resonancia. Ustedes saben cómo es producido el rayo láser. Tiene un compartimiento cerrado donde este material puede representar a la iglesia, y con todos sus átomos, cuando el material es extremadamente energizado, por eso es que Dios nos dio a los adolescentes, cuando es extremadamente energizado, ustedes saben que los átomos, cuando son energizados, sus electrones, por obtener energía del exterior, alguien provee energía, y los átomos, por recibir esta energía, sus electrones saltan a otra órbita de mayor energía, de un rayo mayor, de una circunferencia mayor. Y después, este electrón tiende a volver a su órbita anterior. ¿Por qué? Para estabilizar, para ser estable. Entonces, cuando vuelve a su órbita original, entonces porque ella recibió la energía, fue en la órbita mayor. Cuando vuelve a una órbita menor, ella emite una energía. ¿Y qué energía emite ella? El electrón emite energía, es un fotón. Recibe un fotón y recibe energía y emite un fotón. Y este fotón, solo que para emitir los fotones, necesita ser estimulados con fotones externos. Quiere decir, la palabra de Dios está estimulándonos. Cada semana estamos siendo estimulados por la palabra de Dios. Y el fotón que es emitido, fotón es emitido por usted y por mí, sigue la misma frecuencia del fotón que lo estimuló. La palabra nos estimula, hace con que nosotros seamos estimulados para seguir en la misma frecuencia. Entonces, esta misma frecuencia no viene artificialmente hecho por el hombre, sino que es por el Espíritu a través de su palabra. Entonces, todos nosotros hoy estamos en la misma frecuencia. Y no solo esto, dentro de la cámara de resonancia, nosotros estamos siendo cada vez más, no solo en la misma frecuencia, estamos siendo colocados en fase. Por eso se llama resonancia. ¿Qué es resonancia? Es colocar a todos en la misma fase. Esto es resonancia. Entonces, en esta cámara hay dos espejos.
un espejo en cada extremo. Este espejo sirve para reflejar y aumentar, estimular aún más a otros electrones para que emitan sus fotones. Entonces, esto que está sucediendo, por ejemplo, en esta reunión, usted sabe que usted está en la cámara de resonancia. Usted sabe que usted está siendo estimulado por la palabra, por el Espíritu. Y nosotros estamos siendo todos estimulados. Por eso, hermanos, no puede en ninguna reunión o ningún evento nuestro de la iglesia, ninguna comunión, podemos entrar y salir de la misma manera. Nosotros tenemos que salir siempre más estimulados porque estamos dentro de esta cámara de resonancia. Oh, Señor Jesús, tengo el mensaje de hoy aún para hablar. ¿Quién es este espejo? No hablé hasta ahora esto. Segunda de Corintios 3. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando Él encuentra libertad entre nosotros, cuando encuentra Él libertad entre nosotros, todos nosotros, hermanos, creemos que la palabra de Dios realiza la obra de Dios. Entonces el Espíritu tiene libertad. Él encuentra a personas con espíritu humilde y que aman su palabra. Y él tiene libertad y el Espíritu tiene libertad. Y el Espíritu cuando tiene libertad, ¿qué hace? Versículo 18. Por tanto, todos nosotros mirando en cara descubierta, vamos a quitarnos el velo. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir, el Espíritu está haciendo este trabajo de estimularlos. Y nosotros tenemos dos espejos, uno en cada extremo. Esto está haciéndonos que contemplar, mirar la gloria del Señor. Esto quiere decir, el fotón que nos estimula trae la gloria del Señor. Y nosotros, al mirar por la palabra, contemplar al mismo Señor, nosotros estamos contemplando y reflejando la gloria del Señor. Y así nosotros estamos siendo estimulados, estamos siendo colocados en resonancia y así, hermanos, va aumentando hasta que nosotros seamos totalmente transformados de gloria en gloria. Esto es lo que Dios está haciendo. Y cuando llega este momento, hermanos, Dios puede usar a su iglesia como Él quiere. Porque, hermanos, nosotros no estamos cada uno viviendo conforme a su propia opinión, su propia voluntad. Estamos todos bajo el comando de Dios a través de su palabra, ¿no es así? Entonces, sumándonos aún uno con el otro, la fuerza de uno con el otro. Por eso, hermanos, no puede haber en la iglesia, hermanos, división, rivalidades, celos, envidias. Porque, hermanos, esto molesta, esto va a terminar disminuyendo nuestra fuerza, disminuyendo nuestra intensidad. Por eso que en Filipenses 2, versículo 2, es lo que el Señor desea hacer entre nosotros. Capítulo 2, versículo 1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entrañable afecto de misericordia. Esto se refiere a toda la palabra que Dios dispensa a nosotros. Él tiene una meta, un objetivo. ¿Y qué está haciendo Dios? Está estimulándonos, está energizándonos a través de la exhortación en Cristo, consolación de amor, comunión del Espíritu y entrañable afectos de misericordia. ¿Para qué es todo esto? Para el versículo 2. Completad mi gozo. ¿Qué es completar la alegría del Señor? Es hacer
el anhelo de la voluntad de Dios que suceda. ¿Y qué anhela el Padre? Anhela, hermanos, que todos nosotros pensemos la misma cosa, tengamos el mismo amor, seamos unidos de alma, no de apariencia, no de fachadas, sino de alma y teniendo el mismo sentimiento. Este es el resumen. Cuando lleguemos a este punto, hermanos, Cristo ciertamente está encabezando la iglesia, ¿o no es así? Cristo está haciendo su voluntad porque todos nosotros estamos siguiendo en la misma frecuencia. Entonces Cristo está encabezando todas las cosas. Sin embargo, aún no alcanzamos la perfección. Este es un punto ideal donde Dios quiere mandarnos, pero aún podemos tener, hablé en la live de ayer, usted sabe que un grano de polvo puede impedir la efectividad del rayo láser. Entonces, si el rayo láser golpea un grano de polvo, varios granos de polvo, puede hacer que ese rayo entre en difusión y termina dispersando su eficacia y su eficiencia. Entonces, hermanos, Dios está en este proceso de trabajar en nosotros para que Él tenga realmente su iglesia como este rayo láser. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por eso Pablo dice, aún vivimos en la carne, tenemos que tener cuidado. Nada hagas por contienda, por partidarismo, por rivalidad. Hermanos, no debemos tener rivalidad en la iglesia. No debemos considerar a nadie como un rival. Y que mi servicio que yo estoy haciendo sea más importante que el servicio de otro. ¿Por qué? Porque esto es rivalizar. Nosotros no rivalizamos con nadie porque nosotros todos estamos bajo un solo comando. La obra no es nuestra, la obra es del Señor y nada hagáis por vanagloria. Yo estoy sobresaliendo bien en mi servicio, no, nada haga por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Muy bien. En verdad, no consigo hablar todo lo que quiero hablar porque tengo que entrar en el mensaje. Y quién sabe, en Foz de Iguazú, la semana que viene, nosotros consigamos abrir un poco más este tema. Entonces vamos a volver para Gálatas. Tiene todo que ver. Esta introducción tiene todo que ver con lo que voy a hablar. Entonces Dios realmente está consiguiendo. Es un momento muy precioso en la vida de la iglesia. Por eso las cosas están sucediendo. Gracias al Señor que las iglesias del ABC realmente están trabajando como emancipadas. Realmente asumieron la responsabilidad como adultos, no como niños. Y también gracias al Señor este fin de semana, ayer, hubo en Guarulhos una fiesta de amor, quiere decir, el Señor está nuevamente trabajando en la iglesia en Guarulhos, una ciudad tan importante, la mayor ciudad del interior de San Pablo, y el Señor quiere ganar aún más personas en Guarulhos. Entonces, gracias al Señor, y en varias iglesias de nuestra región, el Señor está trabajando nosotros, emancipando a las iglesias. Cada uno de nosotros está asumiendo nuestra responsabilidad. No quedar siempre esperando a alguien para decirnos qué hacer, sino que, hermanos, vamos a seguir la palabra. Ya tenemos la palabra, vamos a ser proactivos para entender el anhelo del Padre, el corazón del Padre. Entonces, gracias a Dios, yo creo que llegó la hora del Señor energizar toda nuestra región, todo el estado de San Pablo y también toda la tierra. El Señor está alcanzando con las herramientas. TCI está funcionando muy bien. Los colportores están haciendo un buen trabajo. Los hermanos están empeñados en encontrar personas que quieren ser misioneros. Y también, hermanos, las iglesias están haciendo su papel
de cuidado, de red de cuidado, y todo está sucediendo. No tengo tiempo de relatarlo uno a uno. Solo esta semana recibimos tantos testimonios fabulosos. El Señor está avanzando en medio nuestro, pero esto no es por mérito nuestro. Todo esto es porque estamos permitiendo en esta cámara de resonancia que Cristo haga según la voluntad del Padre, hacer las cosas, que las cosas sucedan. Muy bien. Entonces, aparentemente, este mensaje es el mensaje 16. Yo debería parar el encargo del libro de Gálatas, porque yo tengo que parar de 4 en 4 mensajes por causa del alimento diario. El alimento diario está compuesto por 4 semanas. Entonces era para parar en el mensaje 16. Sin embargo, hermanos, por causa de 2 versículos del Señor me estimuló a detallar mejor, entrar mejor en el encargo. ¿Cuáles son los 2 versículos? Gálatas 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, parece algo pequeño, pero estos 2 versículos nos muestran, en realidad autentican la luz que recibimos en segunda de Pedro. En segunda de Pedro percibimos que hubo un cambio en la dirección de la iglesia en Jerusalén después de aquella primera etapa maravillosa, y terminó con una etapa en la que en el tercer viaje de Pablo, pasando por Jerusalén, Jacobo y los presbíteros en Jerusalén se vanagloriaron en decir que allí había decenas de millares de judíos que creyeron en el Señor Jesús y que todos eran celosos de la ley. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Hubo algo, un cambio muy fuerte. Entonces, yo voy a gastar un tiempo para mostrarles a ustedes esto. ¿Por qué? Por causa de la presión de los judíos. ¿Está bien? Entonces, hermanos, si usted vuelve a la práctica de la ley, significa que Cristo murió en vano. Entonces, usted estará anulando la cruz de Cristo. ¿Qué trajo la luz de Cristo para Dios? ¿Qué trajo la cruz de Cristo para nosotros? ¿Qué trajo la cruz de Cristo para nosotros? ¿Qué trajo? Hermanos, sin la cruz de Cristo no hay iglesia. Sin la cruz de Cristo no hay la posibilidad de una vida en el Espíritu. Hermanos, la cruz de Cristo es un divisor de aguas. La cruz de Cristo termina la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la fe. Y la dispensación de la fe es la dispensación del Espíritu, donde el Espíritu comienza a actuar, y la dispensación de la gracia, porque no somos justificados por la carne, no somos justificados por la práctica de la ley. Nosotros fuimos justificados por la gracia de Dios gratuitamente por la fe. ¿Está bien? Entonces, hermanos, la cruz de Cristo es todo para nosotros. Y es la cruz de Cristo que comienza una obra que va a culminar en el regreso del Señor, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si usted vuelve a la ley, usted anula todo esto.
Hermanos, ¿quién quiere anular todo esto? Ciertamente el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios usa la misma religión judaica que aparentemente fue creada por el mismo Señor, pero no es así. El Señor nos dio la ley para formar esta religión judaica. La ley fue dada para guardar al pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, hasta que viniese la fe. Es esto que Pablo nos habla aquí, ¿no es así? En Gálatas capítulo 3, no voy a leer por causa del tiempo. Entonces, la ley sirvió para una dispensación para guardar al pueblo de Israel hasta que viniese Cristo. Esto quiere decir que viniese la fe. Pero, habiendo venido la fe, hermanos, termina la dispensación de la ley. Comienza la dispensación de la fe, la dispensación del Espíritu, para ejecutar la voluntad de Dios, que es encabezar, hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas. Entonces el enemigo es muy sutil. Usa la misma religión judaica para hacer volver, que vuelvan y anulen la acción de Cristo. Ahí la voluntad de Dios no será más hecha. Por eso que Pablo, ya al comienzo de Gálatas capítulo 1, versículo 4, él nos dice así: nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, él tuvo la cruz, hermanos, resolvió el problema de nuestros pecados. Resolviendo el problema de nuestros pecados, hermanos, nos abrió el acceso a la vida de Dios. El acceso al árbol de la vida estaba cerrado, pero la cruz de Cristo abrió el acceso al hombre al árbol de la vida. Y aquí nos dice: para desarraigarnos de este mundo perverso conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Desarraigar de este mundo perverso, hermanos. Claro que este mundo está gobernado por Satanás. Él controla este mundo, él tiene dominio sobre este mundo, hermanos, en todas sus áreas. Domina. E inclusive existe un departamento, un área de este mundo controlado por Satanás llamado el área, el departamento de la religión, usando esta área, este departamento de la religión para los judíos, para anular la acción de Cristo, de la cruz de Cristo. Hermanos, por eso que también aquí en Gálatas 6, versículo 14, Pablo dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren la importancia de la cruz. Por lo cual el mundo está crucificado a mí. Este mundo en este contexto principalmente es el mundo de la religión. El mundo está crucificado para mí y yo al mundo. La religión, hermanos, murió. La religión judaica murió. Ahora comienza una nueva etapa, la dispensación de la fe. Solo que el enemigo tiró todo para atrás, infelizmente. Esto sucedió. Por eso yo resolví explicar mejor esta cuestión. Vamos entonces a Hechos capítulo 7, capítulo 6, donde se originó la persecución, la presión de la religión judaica sobre la iglesia. Comenzó muy fuerte a partir de la persecución a Esteban. Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ustedes percibieron que en la dispensación de la fe, hermanos, no es por la capacidad del hombre. La obra de Dios es realizada por el poder del Espíritu, que viene en la palabra, viene de la palabra por medio de la fe, de quien cree, de la iglesia que cree. Entonces Esteban estaba lleno de gracia y poder, hacía prodigios y grandes señales en el pueblo.
Pero no era él el que lo hacía, era el Espíritu. El Espíritu hacía por medio de él porque él creía en la palabra. Y la palabra ejercía, operaba a través de su fe. Ahí se levantaron algunos que eran de la sinagoga, llamados de los libertos, de los sirineos, de los alejandrinos, y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, no hay nada, no tiene nada que ver dispensación de la ley con la dispensación de la fe. La dispensación de la fe, hermanos, quien nos da la sabiduría es Dios. Y nosotros, la iglesia, actúa por el poder del Espíritu a través de la palabra. Entonces sobornaron, ya que ellos no podían vencer, oprimir a Esteban, sobornaron a Esteban que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo que estaba atragantado en la garganta de los judíos es que la religión judaica no tenía más ascensión o poder sobre la iglesia, porque la iglesia ya estaba fuera de la dispensación de la ley, estaba en una nueva dispensación. Esta dispensación es de la fe y del Espíritu. Entonces el Espíritu estaba operando totalmente diferente de lo que operaba en la fe, solo que ellos, el enemigo de Dios, usó con que estos aún quisiesen agarrarse a la ley y estaban ellos, ¿cómo decir? Ellos estaban enfurecidos porque la iglesia estaba cambiando las costumbres de Moisés del pueblo judío. Entonces, esto es algo tremendamente errado para ellos. Entonces, ellos, como no podía vencerlo a Esteban, ¿qué hacían? Ellos comenzaron a sobornar a los hombres diciendo que él hablaba blasfemias contra Moisés y contra Dios. Entonces ellos comienzan todo el trabajo en Moisés y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Consiguieron llevar a Esteban al concilio, que sería ¿qué? Sería el tribunal, como si fuese hoy el superior, el Tribunal Superior Federal, quiere decir, es el órgano máximo del ministerio judicial que toma las decisiones finales. Entonces ellos llevaron a Esteban al Sanedrín, al concilio, y presentaron testigos falsos y dijeron, el objetivo sería anular la acción de la iglesia, acción del Espíritu. Entonces presentaron testigos falsos y pusieron, este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley. El problema no era la práctica de la circuncisión, no la práctica de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces ustedes pueden percibir que lo que está atragantado en sus corazones es el abandono de la ley y no seguir más la ley que Moisés les dio. Hubo un cambio dispensacional, hermanos. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, hermanos, usted ve esta diferencia de dispensaciones. Entonces, hermanos, al hacer, entonces Esteban, él hizo un discurso muy aclarador al Sanedrín, al concilio. ¿Y cuando usted ve que él recuerda al Sanedrín, al liderazgo de los judíos, de que la historia del pueblo de Israel no comienza con Moisés. La historia del pueblo de Israel comienza con Abraham. ¿Está? Por eso que él dice así. Esteban respondió, varones hermanos,
Y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Él dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió, Abraham salió de la tierra de los caldeos. Perdón, necesito hidratar un poco mi garganta. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y, y que lo reduciría a servidumbre. Hermanos, quiere decir que todo comienza con Abraham. El mérito de Abraham, hermanos, que si podemos llamar de mérito, es creer en Dios. Abraham no fue capaz, no fue poderoso, no fue aquel que hizo todo correctamente, no. Abraham simplemente creyó en Dios porque toda la vida él anduvo en búsqueda de un Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Ayer yo leí en Isaías que él era el único cuando no había nadie que buscase a Dios. Todos eran idólatras, adoradores de otros dioses, pero Abraham, él estaba buscando al Dios verdadero, y en el momento que él encontró, él dijo, yo voy a servir a este Dios, yo voy a creer en él, todo lo que él hablase, y si él conmigo está, es óptimo. Entonces, esta fe le fue imputada por justicia. Entonces, el pueblo de Israel no comenzó con Moisés, comenzó con Abraham. Por Moisés fue dada la ley para justamente introducir una dispensación provisoria para guardar al pueblo de Israel, porque Dios prometió al descendiente. Esta descendencia que está en el singular, Pablo explica mejor en Gálatas que esta descendencia sería el descendiente. O sea, la promesa fue dada a Abraham y al descendiente, y este descendiente es Cristo. Entonces el pueblo de Israel está sentado, basado en la fe de Abraham y también en la venida de Cristo. Ellos debían entender esto, pero cuando fue dada la ley por Moisés, ellos la transformaron a la ley en una religión, donde por generaciones y generaciones los que estaban en el liderazgo de la religión y de la política, economía del pueblo de Israel, hermanos, terminaron gustándoles, perpetuándose en el poder, como aferrándose como si fuese algo suyo. Es así, hermanos, que Satanás controla al mundo a través del amor al poder. Esta búsqueda de poder, lucha por el poder, hermanos, es capaz de matarse por causa de esto. Y, hermanos, esto no es diferente de la iglesia, no es diferente de la religión. Satanás usa la misma manera y voy a explicar a lo largo de esto ahora. Solo que después de este discurso tan aclarador, yo voy ya a leer en el capítulo 7, ya vamos al final, versículo 51. Ellos aparentemente eran celosos por la ley, celosos por Dios, este santo lugar, la ley de Moisés, como si fuesen muy celosos por las cosas de Dios. Pero Esteban expuso sus corazones. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís. Ustedes son simplemente hombres de duros de cerviz. Solamente son incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes no quieren oír la voz de Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Dios no dio una religión muerta. Dios, Él es el Dios vivo.
Él dio el Espíritu Santo para que nosotros oigamos, para no resistir, como hicieron vuestros padres. No, vosotros no lo hagáis. ¿A cuál de los profetas, hermanos, profetas, es aquel que es enviado por Dios para hablar de parte de Dios al pueblo? Hermanos, el pueblo de Israel, en lugar de ser tan celosos por la ley, ellos deberían aprender a oír la voz de los profetas que hablan de parte de Dios. Pero hermanos, ellos no dieron oído a los profetas. Aquí dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y todos ellos persiguieron a los profetas, porque el profeta trae una palabra que da la dirección de Dios, y el hombre que goza de ciertos privilegios y poder no quiere cambios, no quiere que Dios gobierne, él quiere continuar gobernando. Entonces él resiste al hablar de Dios y termina persiguiendo a los profetas. ¿Y qué dice? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes son traidores, ustedes traicionaron a Jesús y mataron a Jesús, que Dios el Padre les mandó aquí para hacer el cambio de dispensación, para poder hacer la voluntad de Dios. Y ustedes mataron a este profeta. Ustedes que hablan tanto de Moisés, celan tanto por Moisés. Miren el versículo 37. Fue Moisés que dijo al pueblo de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Moisés habló que vendría un profeta semejante a mí, y en Deuteronomio 18 dice, ustedes tienen que oírlo, y quien lo oiga será muerto. Esto es en el Antiguo Testamento. Y este Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que Moisés recibió palabras de vida que darnos. Quiere decir, Moisés era el verdadero profeta. A pesar de que la ley, los 10 mandamientos y la ley fueron dadas por medio de Moisés, pero hermanos, Dios desea gobernar a su pueblo continuamente por medio del hablar vivo, de la palabra viva. No es una regla muerta, una religión muerta que gobierna al pueblo de Dios. Entonces Moisés recibió palabras vivas para transmitir al pueblo de Dios, pero el pueblo no quiso oírlo. Versículo 39, al cual vuestros padres no quisieron obedecer. Ustedes están hablando tanto de Moisés, pero vuestros padres no quisieron obedecerlo. Antes, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermanos, todo aquello era meramente insinuación religiosa para perpetuarse en el poder. Y versículos 54 en adelante, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. En verdad, hermanos, ellos no quieren oír nada que venga a cambiar sus costumbres, nada que viene a hacer cambios drásticos en el pueblo de Israel, porque termina una dispensación, la dispensación de la ley, comienza otra dispensación, todo cambia. Y ellos no querían este cambio por causa de sus privilegios, por causa de sus costumbres y por causa del poder que ellos asumieron sobre el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces, aquí dice: y echaron fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les toma en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Por eso, hermanos, en Gálatas 3 retoma esta cuestión de Abraham, capítulo 3, versículo 6, mostrando que cuando Dios llamó a Abraham, él, en su corazón, él quería un pueblo que fuese de su propiedad peculiar, exclusiva. Y este pueblo comenzó con Abraham. Y Abraham que creyó en Dios. El principal motivo de que Dios haya llamado a Abraham es porque él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado porque él hizo cosas buenas. Abraham fue justificado porque él creyó en Dios. Hoy es lo mismo, hermanos. Cómo es importante que nosotros creamos en Dios con simplicidad, con un espíritu afligido y abatido. No creer que nosotros sabemos las cosas, no que nosotros creemos en Dios porque Él sabe lo que hace. Y sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, Pablo está siendo muy duro, muy claro aquí, que no es simplemente por haber nacido un israelita, es que usted es hijo de Abraham, sino que los de la fe son hijos de Abraham, porque Abraham fue llamado por Dios y creyó. Entonces todos los demás hijos de Abraham deberían tener esta misma actitud, creer en la palabra de Dios. Porque la justicia previó que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, usted, aquellos que quieren volver a la práctica de la ley, es para mostrar que yo tengo capacidad superior a usted. Yo consigo practicar la ley más que usted. Pero no tiene sentido si usted practica 99% la ley y deja de practicar 1% de la ley, usted continúa siendo maldito, porque maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Por eso Pablo concluye, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, no piense que por su capacidad usted va a conseguir agradar a Dios. Usted va a conseguir ser justificado delante de Dios. Usted va a hacer la obra de Dios. Hermanos, Dios no quiere esto. Dios quiere que usted sea aquel que cree en su palabra. Hermanos, por eso, hermanos, vamos a ser simples. Vamos a creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Entonces, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, es lo que estaba hablando. Hermanos, las promesas no son así, sin ser algo específico. Las promesas fueron hechas para Abraham y para el descendiente cuando surgiese Cristo. Cristo es el descendiente, la simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, él tenía como meta Cristo. Él no tenía como meta la ley. La ley es temporal. La ley es para una dispensación. Cuando Dios llamó a Abraham, que creyó en Dios, él tenía como meta a Cristo, que es su descendiente. Y la promesa que le dio a Abraham, toda la promesa que le dio a Abraham se cumplen en Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, la ley vino mucho después de la promesa, no puede abrogarla, no puede anularla, cancelarla para invalidar la promesa.
Hermanos, para Dios es importante la promesa. La ley es para guardar al pueblo de Israel, pero la promesa va a valer para siempre. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios la dio gratuitamente a Abraham. Es por la fe, hermanos, que nosotros recibimos la promesa de Dios y por la fe es que ella va a ser concretada. ¿Usted sabía que usted va a ser heredero del mundo? Tal vez usted piense, si yo tuviese un tío rico, yo quería ser heredero de un tío rico, pero hermanos, Dios te llamó para ser heredero del mundo. ¿Qué tío rico ni nada? Usted va a heredar el mundo. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo va a ser concretado esto? Por la promesa que Dios le dio a Abraham y en Cristo. Y hoy usted está en Cristo. ¡Qué cosa maravillosa! Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, antes, capítulo 3, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella. Es una dispensación temporal. Para que aquella fe que iba a ser revelada. La ley guardaba al pueblo de Israel esperando que apareciese Cristo, la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dios no tiene la intención que el hombre por la práctica de la ley sea justificado por la práctica de la ley, porque Dios sabe que nuestra justificación es por la fe en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Quiere decir, no estamos más bajo la ley. Los judíos estaban rabiosos, enojados, con odio en la iglesia, que la iglesia estaba llevándose al pueblo de los judíos que creían en el Señor a desviarse de la ley de Moisés. Esto, hermanos, ya estaba previsto en la Biblia. Cuando viniese la fe, termina la dispensación de la ley. Ellos no entendieron esto. Por eso, hermanos, vamos a continuar. Por eso, hermanos, que durante la dispensación de la ley, en Hechos capítulo 7 aún, que nosotros estábamos leyendo, Hechos capítulo 7, durante la dispensación de la ley, aún en la dispensación de la ley, hermanos, no es porque estaban bajo la dispensación de la ley, todos estaban viviendo bajo el comando de una religión muerta, no. Aún en la dispensación de la ley, Dios era vivo. Dios hablaba con ellos a través de los profetas, ¿no es así? Entonces, aún habiendo sido dado los mandamientos y la ley, el pueblo debería oír diligentemente la voz del Señor y poner en práctica su palabra. Ustedes recuerdan Éxodo 19, yo insistí mucho, Éxodo 19, cuando Dios sacó al pueblo. Vamos a leer, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él quería hacer de este pueblo un pueblo exclusivamente suyo. Capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Entonces, lo que Dios desea era un pueblo que sea de su propiedad, era un pueblo que oyese diligentemente su palabra. Lo único que Él requiere de este pueblo es oír diligentemente su palabra. Y justamente el pueblo que estaba bajo la ley no oía la palabra viva del Señor, creyendo que la ley que Dios dio por medio de Moisés era para que ellos la cumpliesen como una religión muerta. No,
a pesar de haber dado los 10 mandamientos y la ley, Dios continuaba hablando con este pueblo, ¿o no hablaba? Aún después de haber dado la ley y los 10 mandamientos, ¿quién es que ordenaba al pueblo que levantase el campamento y acampase en el desierto? ¿Quién daba la dirección? ¿Quién daba la orden? Hermanos, eras Dios hablando de una manera viva, aún teniendo los 10 mandamientos por medio de Moisés. Moisés era la boca de Dios. Moisés era el profeta de Dios que decía al pueblo lo que Dios quería en aquel momento. Hermanos, por eso nada sustituye al hablar vivo de Dios. Sin embargo, este pueblo rechazó el hablar de Dios, porque la religión judaica hizo con que cada uno se acomodase, creyese encontrarse su papel dentro del liderazgo, del poder, de los privilegios, y quien está en el privilegio, quien está en el poder, no quiere largar eso, no quiere dejar eso. Infelizmente, esto pasa de generación en generación, y cada vez que un rey oía un profeta que hablase cosas contrarias a su voluntad, él lo perseguía y no oía al profeta. Hermanos, eso Dios no tuvo cómo gobernar a su pueblo. Esto está en segunda de Crónica 36. Ya leí varias veces con ustedes, pero creo que vale la pena leer el último capítulo de segunda de Crónicas 36, versículos 15 y 16, expresa muy bien esto. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia. ¿Dónde estoy? Jehová de sus padres, enviando constantemente la palabra, enviando constantemente sus mensajeros. Quiere decir, el Señor desde el inicio del pueblo de Israel, Él nunca paró de mandar sus mensajeros para hablar sus palabras. No es porque usted tenga los 10 mandamientos, usted tenga la ley que Dios dio. Usted no tiene que oír el hablar vivo de Dios. Él mandó mensajeros. ¿Y qué hicieron con los mensajeros ellos? Porque se compadeció de su pueblo y de su propia morada. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, ridicularizaban a los mensajeros y menospreciaban sus palabras por medio de los mensajeros. Y ellos se burlaban de sus profetas. Ellos rechazaban, ridicularizaban a sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, esto confiere con Hechos capítulo 7, donde hasta Moisés que hablaba las palabras vivas para transmitir al pueblo y el pueblo no obedeció. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios necesita entender que Dios gobierna a la iglesia por la palabra viva, por el hablar vivo de Dios. Cuando nosotros tenemos el hablar vivo de Dios, nosotros sabemos que Dios está gobernando. Cuando no tenemos la palabra viva de Dios, nosotros caímos en una religión. Por eso, hermanos, que el Señor nos guarde. Lo que yo quiero mostrarles, hermanos, que en Juan capítulo 11, vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 11. ¿Por qué este rechazo a los profetas? ¿Por qué este rechazo al gobierno de Dios por la palabra? ¿Por qué rechazar a los profetas? ¿Por qué rechazar a los mensajeros de Dios? ¿Por qué rechazar el hablar vivo de Dios? ¿Hay algún motivo? Juan capítulo 11, versículo 47. En el tiempo de Jesús es esto. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Este hombre era Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Quiere decir esto: el liderazgo está preocupado con su lugar. El liderazgo está preocupado
con su lugar de poder, lideranza y los privilegios que esta posición le confiere a ellos. Por tanto, hermanos, a lo largo de los siglos se ha formado en el pueblo de Israel un sistema religioso poderoso, sin vida. ¿Está bien? Bajo la lideranza de líderes religiosos y la ley. Como todos los detractores de poder ven cualquier cambio de dispensación como una amenaza a su continuidad. ¿Es así o no? Si hay algún cambio, yo voy a perder mi lugar. Entonces, siempre resistieron a los cambios que vienen por la palabra de Dios. Entonces, cuando vino Cristo, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín, que es la suprema corte de los judíos, para impedir a Jesús, que que hacía muchas señales, porque su temor, ¿cuál era? Era que todos van a creer en Jesús y vendrán los romanos y tomar nuestro lugar y nosotros vamos a perder la posición de líder y la nación. Entonces, hermanos, ustedes saben que en la política hay un término en inglés, no sé si ustedes están familiarizados con esto, que se llama establishment. ¿Ustedes saben qué es esto? La palabra establishment. Este establishment es ¿qué cosa? Yo voy a leer aquí. Usted puede buscar en el Google. ¿Qué significa? Significa el grupo dominante o la élite que controla la política, la organización o una institución. Es una élite autoseleccionada con gran poder e influencias sobre la sociedad, infiltrada en diversas instituciones. Y se tornan que ellos montaron una estructura de poder. Entonces, hermanos, estos que están en el control de esa estructura de poder, ellos ya se infiltraron en diversas instituciones, hermanos. Ellos van a hacer de todo para perpetuar en el tiempo. Hermanos, es exactamente lo que impide que el hablar de Dios gobierne su pueblo. Oh, Señor Jesús. Esto sucedió a lo largo de todos estos siglos, hermanos. Por eso ellos tramaron todo para matar a Jesús. El establishment entre los judíos tramaron la muerte de Cristo porque ellos no querían perder su lugar. ¿Está bien? Y ellos no querían que hubiesen cambios. La dispensación, para que Cristo vino para cambiar la dispensación de la ley, para la dispensación de la fe. Y, hermanos, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que nos deja muy claro esto. Mateos capítulo 23. Mateos capítulo 23. Versículo 2. A pesar de ser un solo versículo, es muy significativo. Aquí hay un sentido muy profundo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién consigue entender esto? La cátedra es el sillón para sentarse, para que se siente un profeta, para que se siente Moisés o un profeta que trajese ¿qué cosa? Trajese la palabra de Dios y trajese las palabras vivas de Dios para transmitir al pueblo y que trajese la dirección al pueblo, que trajese el gobierno de Dios a su pueblo. ¿No es así? Este es el banco, la silla, la cátedra de Moisés. Solo que con el tiempo, en la cátedra de Moisés, ¿quién se sentaba? Los escribas y los fariseos.
Ni los escribas, ni los fariseos pueden a lo máximo ser considerados como maestros. Hermanos, ellos no son profetas. Ellos no reciben la revelación de Dios, no tienen el hablar vivo de Dios. Entonces ellos tomaron el liderazgo y llevaron el hablar vivo de Dios para una religión muerta. ¿Ustedes entienden? Yendo a una religión muerta, ¿cuál es el resultado? Es lo que Jesús describió en el capítulo 23 de Mateos. ¿Qué dijo él? Así, todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen que ustedes hagan. ¿Qué quiere decir? Son maestros. Quieren enseñarles que ustedes hagan las cosas, pero no tienen poder para hacerlo. Ellos mismos no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es muy fácil, hermanos, mandar a los otros a hacer. Ellos mismos no hacen, ellos mismos no cargan esos fardos. Entonces ponen estos fardos pesados que es la ley. Dios nunca deseó que el hombre recibiese la ley como este fardo pesado. Y hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ellos hacen de todos para ser vistos. Ellos quieren el apoyo popular, ellos quieren la popularidad. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ellos quieren el primer lugar. Por eso, ustedes recuerdan cuando los discípulos en Mateo 8 disputaban entre sí quién es el primero en el reino de los cielos. Jesús, entonces, trajo un niño y lo puso en medio de ellos. Si ustedes no se convierten, se tornan como este niño, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Hermanos, en el reino de los cielos no es disputa de quién es mayor. Entonces ellos aman el primer lugar en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Usted puede ser hasta maestro, pero no son profetas. Pero vosotros, en verdad, hermanos, el verdadero maestro en la iglesia no es enseñar enseñanzas muertas. El maestro en la iglesia enseña conforme a los profetas profetizan. ¿Es así o no? Los maestros enseñan lo que el profeta profetiza, que son las palabras vivas de Dios. Entonces, porque uno solo es maestro y vosotros sois hermanos, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Él tiene que darnos la dirección y la autoridad. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Hermanos, esto es la iglesia. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿quién debería sentarse en la cátedra de Moisés? Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ustedes tienen que oírle a él. Él es quien va a dar la voz de comando. Él es quien va a gobernarlos a ustedes. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se apartó totalmente de esto. Ahí en el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare.
Ustedes recuerdan a Jesús hablando en Juan capítulo 5. Él no habla por sí mismo. De la manera que él oye del Padre, así él hace. Entonces, él no habla sus propias palabras. El Padre que tiene la voluntad, él, el Hijo, no hace la voluntad de él, sino que él hace la voluntad del Padre. El Hijo no busca su propia gloria, sino la gloria del Padre. Hermanos, el Hijo es obediente. Entonces, él no hablará sus propias palabras. El Padre pondrá sus palabras en el profeta y él hablará todo lo que le ordene. De todo aquel que no oye las palabras que él habla en mi nombre, el tal profeta morirá. Entonces, cuando Jesús surgió como profeta, nadie oyó su voz. El concilio rechazó su voz. Traicionaron a Jesús y lo mataron. Pero el versículo 20 dice así: el profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si un profeta es así, imagínense los escribas y los fariseos que se sienten en la cátedra de Moisés, usurpando el hablar de Dios. Entonces, lo que ellos hablan, como si ellos estuviesen hablando en nombre de Dios, ese es un crimen muy serio delante de Dios. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré las palabras que Jehová ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Quiere decir, si no es un verdadero profeta, aun sentándose en la cátedra de Moisés, no le respete, no le honre. Tiene que sentarse en la cátedra de Moisés un profeta. Y Jesús se sentó allí y el pueblo le rechazó y mató a Jesús. Entonces, hermanos, bueno, el pueblo de Israel, por el contrario, persiguieron a los profetas porque no querían oír la palabra que viene de Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, la iglesia en Jerusalén fue engendrada por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Yo voy a comenzar esta primera etapa, pero yo voy a terminar aquí. Nosotros continuamos después, pero yo quiero mostrarles a ustedes este comienzo maravilloso. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir, hermanos, era algo que no tenía nada que ver con la ley. El Espíritu los llenó. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Qué sucedió? Podemos leer en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Y estando juntos, Jesús estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir esto, hermanos, el comienzo de la iglesia, el Padre derramó su Espíritu Santo como Espíritu de poder, bautizando a su iglesia, dándoles poder ¿para qué? Versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque Jesús pasó 40 días después de resurrecto
junto con los discípulos hablando sobre el reino de Dios. Entonces Dios quiere traer nuevamente el reino de Dios. En el pueblo de Israel, él perdió este gobierno. Rechazaron a los profetas, no quieren ni oír la palabra de Dios. Y Dios mandó al profeta Jesús y ellos mataron a Jesús. Entonces Dios quiere restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo hacer esto? Entonces le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el reino de Dios, la iglesia como un todo. Aunque Dios, para edificar su iglesia, Él edifica su iglesia en cada ciudad. ¿No es así? La iglesia en San Pablo, la iglesia en San Bernardo, en Santo André, Iguaquetzetuba, la iglesia en Guarulhos y así en adelante. Edifica la iglesia, pero Dios, hermanos, Dios, Él tiene un reino. Entonces, nosotros edificamos, cada uno en su ciudad edifica su iglesia, pero el objetivo final de Dios es uno solo, porque las iglesias locales aún no son un fin en sí mismo, porque Dios quiere a través, hermanos, de las iglesias, el alcance que, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nuestro objetivo es uno solo. Nuestro objetivo, hermanos, es llevar este testimonio a toda la tierra habitada. Usted está en la iglesia en Guarulhos, otro está en la iglesia en San Bernardo. Pero hermanos, nuestro objetivo final es este: que el reino de Dios se expanda y alcance a toda la tierra. ¿No es así? ¿Está bien? Entonces, para esto, hermanos, nosotros, este pueblo que está antes del día de Pentecostés, no era diferente del pueblo de Israel que cumplía la ley, ¿no es así? No era diferente. Entonces, lo que lo hacía diferente, ¿qué lo hacía diferente? Es el derramamiento del Espíritu. ¿Entienden? El Espíritu Santo es la promesa del Padre para que la iglesia sea bautizada y recibiese el poder del Espíritu. Hermanos, hoy la iglesia tiene este poder, pero el poder del Espíritu. Y el Espíritu opera por medio de la iglesia. Por eso, hermanos, ahora todo cambió. Antes era tentativa de practicar la ley, pero ahora, hermanos, nosotros tenemos una iglesia viva, la iglesia que actúa conforme a la palabra de Dios y también por el poder del Espíritu. ¿No es así? Por eso, hermanos, que en el capítulo 2 de Hechos surge esta situación que nosotros consideramos como la situación normal de la iglesia. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Simplemente oír diligentemente la palabra que viene de Dios. Es solo esto. Y Dios hace el resto. ¿Qué nos cabe a nosotros, hermanos? Tener comunión sobre esta palabra. Y de ahí sucede ¿qué cosa? La vida de iglesia normal, el partimiento del pan, las oraciones. Y inmediatamente, hermanos, el desarraigo por los bienes materiales. Ellos tenían todo en común, nadie consideraba lo que era suyos, propiedades y patrimonio. Ellos distribuían a quien tenía necesidad y vendían sus propiedades. Diariamente perseveraban unánime en el templo, partían el pan de casa en casa y tomaban sus comidas con sencillez de corazón. Ahora sí, hermanos, hay un pueblo vivo aquí en la tierra. Dios tiene un pueblo vivo aquí en la tierra listo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿De dónde viene la voluntad de Dios? Por la palabra. Es la palabra de los apóstoles. Hermanos, ahí sí, todo se movía, el Espíritu actuaba. Ellos tenían entonces, versículo 43,
Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, el Espíritu tenía libertad de hacer. Y ahí ellos partían el pan y ellos vivían con alegría, hermanos. Usted no está viviendo con alegría hoy, hermano. En estos días volvieron. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, esta situación es una situación nueva que los líderes judíos rechazaron. Ellos también podían vivir esta situación nueva. Para terminar, hermanos, solo quería mostrarles a ustedes qué predicaban los apóstoles. ¿Qué predicaba el apóstol Pedro? Él mencionaba aún la práctica de la ley en algún momento. Yo no vi. Él mencionaba la práctica de la circuncisión. No. ¿Cuál era el tema de su predicación? ¿Cuál era el enfoque de su predicación? Vamos a ver. Capítulo 2 de Hechos, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jehová, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Él es o no es un hombre enviado por Dios? ¿Él era o no era el profeta hablado por medio de Moisés? Él era el profeta, porque Dios confirmó por medio de señales, prodigios y milagros que Dios realizó por medio de ellos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, ¿qué Pedro predicaba en los primeros días? ¿Cuál era el contenido de su predicación? No era la ley, no era la circuncisión, era la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, hermanos. Y este es el marco de la dispensación de la fe. Entonces Pedro no estaba preso a la religión judía. Pedro, por el poder del Espíritu, hermanos, comenzó una nueva dispensación, comenzó una nueva era. Si usted tiene tiempo, hermanos, lea del versículo 22 hasta el final. Yo no tengo mucho tiempo aquí, pero aquí, versículo 30, vamos a ver. Pero siendo profetas y sabiendo de que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en la carne, está hablando de David, levantad, viendo antes la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. David ya había profetizado sobre la resurrección de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que exaltado por la diestra de Dios, ustedes judíos necesitan creer que Dios hizo que Él muriese por nuestra casa y resucitó y lo exaltó a la diestra de Dios el Padre. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, ¿por qué yo quise leer todo esto? Pedro, gracias a Dios, por el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, él no quedó preso al judaísmo. Él fue usado por Dios como un canal para este cambio drástico de dispensación. Y el cambio drástico de dispensación, hermanos, es por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos, definió un marco. De aquí en adelante es la dispensación de la fe.
De aquí en adelante, hermanos, Dios va a conseguir hacer su voluntad a través de su iglesia. Hermanos, la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, hermanos, la cruz de Cristo es de una importancia tremenda. Si ustedes vuelven a la práctica de la ley, usted está anulando la cruz de Cristo, cancelando todo lo que Dios hizo, para poder de aquí en adelante poder hacer cosas maravillosas por nosotros. Hermanos, vamos a continuar en el próximo mensaje, pero yo quiero mostrarles a ustedes, hermanos, Dios tuvo un comienzo maravilloso a través de sus 12 apóstoles, especialmente en las palabras de Pedro. Él fue muy firme, él no temió este liderazgo religioso que podría perseguirlos, y él fue muy fuerte. Él dijo, ustedes mataron, ustedes crucificaron a este Jesús que Dios mandó para hacer este cambio de era de la dispensación. Él fue muy fuerte porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero después nosotros vamos a ver más tarde, la presión fue aumentando. Hermanos, con la muerte de Esteban, llegó al extremo. Algunos, con miedo a la persecución, es lo que leí con ustedes, Gálatas 5 y 6, con miedo a la persecución, volvieron a predicar la circuncisión. Ahí anula la cruz de Cristo. Pierde todo lo que Dios planeó para el Nuevo Testamento. Pero nosotros aquí estamos como trabajadores de la última hora. La iglesia comenzó de una manera tan maravillosa en el comienzo, de hecho, de los apóstoles, pero se degradó a lo largo de estos siglos. Pero finalmente, hermanos, Dios nos levantó. Dios ya está trabajando, restaurando, y nosotros somos los trabajadores de la última hora, descalificados. No somos los más calificados, pero Dios llamó las cosas locas de este mundo, las cosas despreciables, para poder hacer su obra por medio del poder del Espíritu Santo. Si usted se considera muy capaz, el Espíritu Santo no consigue actuar, y el Señor está usando. Por eso, hermanos, los adolescentes tienen un papel fundamental para llevarnos a todos a la simplicidad, permitir que el Espíritu Santo tenga poder y a través de la dirección de la palabra llevarnos a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Jesús es el Señor.